En la cena, papá rió. Ya eres adulta, paga la renta o lárgate. Al día siguiente, me mudé a mi nueva casa y les avisé que no pagaría más sus cuentas. Se quedaron pálidos porque el tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Los cubiertos seguían tintineando a mi alrededor, pero para mí el tiempo se había detenido. Lentamente, volví a dejar el tenedor en el plato y levanté la vista hacia mi padre, que seguía cortando su filete como si nada hubiera pasado. Perdón, ¿qué has dicho? Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Mi padre, Warren Pritchett, un hombre de 59 años con canas en las sienes y una sonrisa siempre complacida, me miró como si le hubiera preguntado algo totalmente obvio. He dicho que tienes 32 años, Lauren. Es hora de que empieces a pagar el alquiler o de que busques tu propia casa. Se llevó un trozo de carne a la boca y continuó sin esperar a masticar. Nadie vive con sus padres gratis a tu edad. Mamá, Nancy, se arregló nerviosamente el mantelito que tenía sobre las rodillas y me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Como siempre. ¿Gratis? Sentí que se me subía la sangre a la cara. ¿De verdad crees que vivo aquí gratis? Mi padre se encogió de hombros, con aire de quien tiene que explicarle algo obvio a un niño. Bueno, no pagas el alquiler. Así que, técnicamente, sí, gratis. Respiré hondo, tratando de calmarme. Esa cena era como otras cientos de cenas familiares de los jueves. El mismo comedor con paredes de color cereza oscuro, los mismos platos de porcelana, que solo se sacaban para ocasiones especiales, aunque los usábamos todas las semanas. El mismo olor del guiso especial de mi madre, y la misma sensación de ser invisible, de que mis sentimientos no importaban. Yo pago la factura de la luz. Empecé a enumerar, doblando los dedos. Internet, la televisión por cable, que ni siquiera uso, el seguro de la casa, la mitad de la hipoteca del mes pasado, cuando tenías dificultades temporales con la tienda. A eso se le llama contribuir a la familia, cortó mi padre, pero noté que evitaba mi mirada. No dramatices. ¿Y los $1,200 del techo nuevo del verano pasado? ¿También contribuir a la familia? Miré a mi madre. Mamá, díselo. Ella sonrió débilmente, se secó los labios con un pañuelo y dijo en voz baja: Tu padre solo quiere decir que es hora de que pienses en tu propio futuro, querida. No pensarás vivir con nosotros toda la vida, ¿no? 12 años. 12 años temporalmente, viviendo con mis padres después de la universidad. Al principio parecía lógico. Ahorrar dinero, ayudar con el negocio familiar, una tienda de artículos para el hogar que, bajo la dirección de mi padre, estaba decayendo lenta pero inexorablemente. Y luego, sin darme cuenta, me convertí en la que tapaba todos los agujeros financieros de la familia. El mes pasado pagué la factura de tu coche, papá, dije, sintiendo cómo algo parecido a la ira crecía dentro de mí. El mes anterior, la reparación de tu taller. Y a principios de año, ¿quién pagó vuestro viaje a la costa? ¿Vuestra segunda luna de miel? Siempre te estamos agradecidos por tu ayuda, cariño, dijo mi madre, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Pero tu padre tiene razón. Necesitas... ¿Necesito qué? La interrumpí. ¿Que me vaya para que podáis encontrar otra fuente de ingresos? ¿O que empiece a pagaros por vivir en una habitación en la que ni siquiera han cambiado el papel pintado desde que era pequeña? Mi padre dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Ya basta, Lauren. Si te resulta tan difícil ayudar a tus padres, quizás sea hora de que busques tu propio hogar. Tu madre y yo nos las arreglamos antes de que tú nacieras, y nos las arreglaremos después. Lo miraba y no lo reconocía. Este hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que una vez me llevó en hombros, ¿cuándo se convirtió en este manipulador egoísta? ¿O siempre fue así y yo no quería verlo? ¿Sabes qué? Dejé cuidadosamente el mantelito junto al plato. Tienes razón. Hace tiempo que debería haberme ido. Se produjo una pausa incómoda. Mi padre claramente no esperaba esa reacción. Estaba acostumbrado a que discutiera, pero al final cediera. Bueno, me alegro de que por fin te hayas dado cuenta, dijo con una sonrisa falsa. Siempre te recibiremos con los brazos abiertos en las cenas familiares, por supuesto.
Cariño, intervino mi madre nerviosa. ¿No debería ser tan duro? Lauren puede quedarse todo el tiempo que quiera, siempre que pague un pequeño alquiler por... No, negué con la cabeza, sintiendo una extraña calma. Papá tiene razón. Tengo 32 años. Es hora de vivir mi vida. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Mis padres intercambiaban miradas que yo había aprendido a descifrar desde niña. Mamá estaba preocupada de que realmente me fuera. Mi padre no creía que tuviera la determinación suficiente. Después de cenar, subí a mi habitación y abrí el portátil. Tuve suerte. 3 semanas antes, había visto un piso a 20 minutos en coche de allí. Era pequeño, pero limpio y con vistas al parque. Entonces no me decidí. Pero ahora, escribí una carta al propietario preguntándole si el piso seguía libre. La respuesta llegó 15 minutos después. El piso seguía disponible. Podía mudarme a partir de la semana siguiente. Por la mañana, pedí el día libre en el trabajo y empecé a hacer las maletas. Es sorprendente lo poco importante que había acumulado a lo largo de todos estos años. Ropa, algunos libros, el portátil, álbumes de fotos. A las 2 de la tarde ya había metido todo lo necesario en maletas y bolsas. Mis padres estaban en el trabajo, mi madre ayudando a mi padre en la tienda. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Me he mudado, como hablamos ayer. Solo me he llevado mis cosas personales. Les envío una copia de todas las facturas que he pagado en los últimos años. A partir de ahora, corren a su cargo. Buena suerte. Lauren. Adjunté una copia impresa con todos los pagos de los últimos 6 meses. Era una lista impresionante. El total me sorprendió incluso a mí. ¿De verdad había gastado tanto en mantener la casa de mis padres? A las 5 ya me había instalado en mi nuevo apartamento. Era pequeño, pero luminoso, y lo más importante, era mío. Por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Pedí una pizza, abrí una botella de vino y me senté en la única silla, mirando por la ventana al parque de enfrente. Dejé el teléfono a propósito en el bolso. Cuando por fin lo saqué, hacia las 7 de la tarde, tenía 16 llamadas perdidas y 8 mensajes. De mi madre, de mi padre, incluso de mi tía Marta, a quien, al parecer, habían llamado urgentemente para que ayudara a buscar a su hija desaparecida. Respiré hondo y pulsé el llamar, en la última llamada de mi madre. Lauren. Su voz sonaba aterrada. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esa nota? Tu padre y yo estamos volviéndonos locos. Me he mudado, mamá, respondí con calma. Como te propuso papá ayer. Pero no tan pronto. En su voz se notaba una sincera incomprensión. ¿Y qué significa que ya no vas a pagar las facturas? ¿Qué facturas? Oí a mi padre decir algo en segundo plano, y luego él mismo cogió el teléfono. Lauren, deja de comportarte como una niña y vuelve a casa. Su voz ya no sonaba tan segura. Si te ha molestado tanto lo del alquiler, podemos hablar de otras opciones. No hace falta, papá, respondí. Ya he encontrado un piso. Y, como te he escrito en la nota, ahora tendrás que pagar tú todas las facturas que yo pagaba antes. ¿Qué facturas? Su voz denotaba cierta inquietud. Todas las facturas que enumeré en el anexo de la nota. Internet, cable, seguro del hogar, parte de la hipoteca, servicios públicos. Hubo una larga pausa. Pero... Su voz se volvió repentinamente más baja. Pero eso es más de la mitad de nuestros gastos mensuales. Sí, respondí simplemente. Exacto. No podremos... Totai se interrumpió y oí que le decía a mi madre. Nancy, ¿has visto este recibo? ¿Ahora todas estas facturas son nuestras? Mi madre volvió a coger el teléfono, con la voz temblorosa. Lauren, cariño, ¿cómo vamos a salir adelante? La tienda apenas se mantiene a flote, ya lo sabes. Tendréis que arreglárselas vosotros solos, mamá. Traté de decir con firmeza, aunque por dentro me encogía el corazón al oír su voz asustada. Papá dijo que os las arreglabais antes de que yo llegara, y que seguiréis haciéndolo. Es hora de comprobar si es verdad. Pero solo fue una conversación, dijo con voz desesperada. No pensábamos que te fueras a ir de verdad, y mucho menos que dejarías de ayudarnos con los gastos.
Somos una familia. Sí, mamá, somos una familia. Pero la familia no es solo apoyo económico unilateral. Tengo que irme. Os llamaré mañana. Colgué el teléfono, ignorando sus protestas, y lo apagué. Mi corazón latía tan fuerte, como si hubiera corrido una maratón. Nunca antes me había enfrentado a mis padres con tanta determinación. Fue aterrador y, al mismo tiempo, increíblemente liberador. Volví a la ventana, mirando la puesta de sol sobre el parque, y por primera vez en muchos años sentí que tenía el control de mi vida. Mañana sería un nuevo día. Mi día. En mi propia casa. El primer recuerdo vívido de mi infancia. Tengo 6 años y estoy de pie junto a la mesa de mi padre, con una figurita de porcelana rota en las manos. Era un caballo que mi padre había traído de un viaje de negocios, su orgullo. Solo quería limpiarle el polvo, como hacía mi madre todos los sábados. Lauren. Su voz era tan suave que siempre me daba más miedo que un grito. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No quería, papá. Quería ayudar. ¿Ayudar? Me quitó los fragmentos de las manos. Has roto lo que más quería, lo que era más valioso para mí. ¿Así se ayuda, Lauren? Mamá estaba en la puerta del despacho, mordiéndose el labio. Lo había visto todo, pero no decía nada. Ahora tienes que arreglarlo, continuó mi padre. ¿Sabes cómo? Negué con la cabeza, mirándolo con esperanza. Pasarás 3 semanas limpiando toda la casa en lugar de mamá. Todos los días. Quizá así aprendas a ser ordenada. Cuando se marchó, mi madre me abrazó y me susurró. No te preocupes, cariño. Te ayudaré con la limpieza. Papá solo estaba enfadado. Siempre era así. Mi padre me imponía exigencias desmesuradas, y mi madre me ayudaba a cumplirlas a escondidas, en lugar de protegerme de sus expectativas excesivas. En el colegio era una alumna perfecta. Excelentes notas. Participaba en todas las actividades. Presidenta de la clase en el instituto. No porque quisiera, sino porque, de lo contrario, en casa me esperaba un sinfín de suspiros decepcionados de mi padre. Los Pritchett no son segundos, Lauren. Cuando cumplí 13 años, mi padre abrió una tienda de artículos para el hogar, llamada La Casa de los Pritchett. Era el sueño de toda su vida. Dejó un trabajo estable en una empresa de construcción e invirtió todos los ahorros de la familia en un local en la calle principal de nuestro pueblo. Los 2 primeros años, la tienda prosperó. Papá estaba lleno de entusiasmo. Mamá se encargaba de la contabilidad y yo ayudaba después del colegio y los fines de semana. Es nuestro legado familiar, decía mi padre, señalando con la mano las estanterías con herramientas, pinturas y utensilios de jardinería. Algún día tú te encargarás de todo esto, Lauren. Pero yo no soñaba con una tienda de artículos para el hogar. Quería estudiar economía y trabajar en una gran ciudad. Cuando me atreví a decirlo en voz alta en 10º curso, mi padre me miró con tal decepción que sentí cómo se me encogía el corazón. Después de todo lo que tu madre y yo hemos hecho por ti, dijo en voz baja, ¿quieres abandonar a tu familia? Cuando terminé el instituto, no podía imaginarme que realmente me iría. Pero cuando llegó la carta de admisión en la universidad con una beca completa, ni siquiera mi padre pudo oponerse. Los 4 años de universidad fueron un respiro de libertad. Vivía en una residencia, trabajaba en el campus y salía con chicos de los que no hablaba con mis padres. Por primera vez, tomaba mis propias decisiones, sin mirar atrás en busca de la aprobación de mi padre. Pero entonces llegó el último semestre y las noticias de casa se volvieron cada vez más inquietantes. La tienda estaba pasando por dificultades. Había aparecido un gran competidor en las afueras de la ciudad. Mi madre insinuaba en sus llamadas que mi padre estaba irritable y que casi no dormía. Está muy orgulloso de ti, Lauren, me decía con una sonrisa forzada en la voz. No para de decirles a los clientes que su hija pronto se graduará en economía. Sabía que era una manipulación, pero aún así cedí. Después de graduarme, volví a casa solo por un año, para ayudar a mis padres a salir adelante. Conseguí trabajo en una empresa de contabilidad en un pueblo vecino, pero dedicaba todo mi tiempo libre a la tienda, tratando de poner en orden la documentación financiera.
Lo que descubrí me horrorizó. Mi padre no solo estaba pasando por dificultades temporales, sino que estaba al borde de la quiebra. Créditos pendientes, deudas con proveedores, problemas fiscales. Y, a pesar de todo, seguía comprando productos caros que no se vendían e ignoraba cualquier consejo para optimizar el negocio. Papá, tenemos que reducir los gastos, le dije una noche, mientras le mostraba las tablas y los gráficos. Mira, si renunciamos a esta línea de herramientas premium y nos centramos en los productos básicos, no vamos a convertir Dom Prichetta en una tienda de baratijas, respondió tajante. Nuestra tienda siempre se ha caracterizado por su calidad. Pero los clientes se están yendo a la competencia. Estamos perdiendo $3,000 al mes. Son dificultades pasajeras, respondió él con indiferencia. Y tú, si eres tan lista con tu título, mejor piensa en cómo atraer clientes en lugar de proponerme vender baratijas. Y lo intenté. Creé una página web para la tienda, lancé una campaña publicitaria local y organicé talleres de bricolaje. Pero el problema era más profundo. Mi padre se negaba a cambiar. Seguía haciendo las cosas a la antigua usanza, ignoraba los pedidos por Internet y se peleaba con los clientes si les hacían alguna crítica. 2 años después de mi regreso, la tienda estaba al borde del cierre. Y entonces cometí el error que determinó los siguientes 8 años de mi vida. Invertí mis ahorros en el negocio familiar. Es una medida temporal. Me convencí a mí misma, mientras firmaba un cheque por $20,000, casi todo lo que había ahorrado durante mi vida laboral. En cuanto la tienda se ponga en marcha, podré marcharme. Pero a la primera inyección, le siguió una segunda, luego una tercera. Me convertí en indispensable. Me encargaba de la contabilidad, atendía a los clientes cuando mi padre estaba demasiado ocupado y trataba con los proveedores. Y luego empecé a pagar las facturas de la casa. Al principio parecía lógico. Si vivía con mis padres, ¿por qué no ayudar con los gastos de la casa? Pero poco a poco, todos los gastos principales recayeron sobre mí. Internet, televisión por cable, seguro del hogar, teléfonos. Cuando se estropeó el coche de mis padres, pagué la reparación sin pensarlo 2 veces. Cuando empezó a gotear el techo, financié la sustitución. Cada vez que intentaba hablar de dinero, mi padre desviaba la conversación hacia el terreno emocional. Después de todo lo que tu madre y yo hemos hecho por ti, ¿estás contando cada dólar? Sus ojos se llenaban de resentimiento. Nos hemos privado de todo para pagarte los estudios. Pero papá, yo recibí una beca, objeté con cautela. No pagasteis mi universidad. ¿Y quién te alimentó durante 18 años? ¿Quién te compró la ropa? ¿Quién te llevó a las clases de música que luego abandonaste, a pesar de que gastamos miles de dólares? Y yo retrocedía. El sentimiento de culpa me paralizaba. Cuando cumplí 28 años, conocí a Daniel. Era ingeniero y acababa de mudarse a nuestra ciudad. Nos conocimos en una cafetería a la que fui antes de ir al trabajo. Tras 2 meses de citas, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía empezar mi propia vida. ¿Por qué no buscamos un piso juntos? Me propuso después de una velada especialmente mágica. Sé que estás muy unida a tus padres, pero podrías limitarte a ayudarles económicamente, sin necesidad de vivir allí. Acepté. Encontramos un piso acogedor cerca del centro y firmamos un contrato provisional. Y entonces hice lo que no debía. Se lo conté a mis padres. Mi madre se echó a llorar durante la cena. Te estamos perdiendo, sollozaba, mientras mi padre se quedaba impasible. No te imaginas lo solos que vamos a estar. Mamá, vendré todos los fines de semana, prometí, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Y, por supuesto, seguiré ayudando con la tienda y las facturas. No se trata de ayudar, dijo mi padre por fin. Se trata de que estás eligiendo a una persona a la que conoces desde hace 2 meses en lugar de a tu familia. ¿Qué sabemos de ese Daniel? ¿Quién nos garantiza que dentro de 6 meses no te dejará? ¿Y entonces qué? Papá, tengo 28 años, intenté replicar. ¿Es normal vivir solo? ¿Es normal dejar a tus padres en la estacada? Su tono se volvió gélido. La tienda apenas se mantiene a flote. Tu madre, con su artritis, apenas puede hacer su trabajo.
Y ahora imagínate lo que pasará si dejas de ayudar con los papeles, si tenemos que contratar a un contable. La artritis de mi madre era leve, se las arreglaba muy bien en el trabajo. Pero no dije nada. Sanoni, por cierto, añadió mi padre, como si nada. ¿Te acuerdas del tío Frank? Le han diagnosticado cáncer de páncreas. Los médicos le dan 1 año de vida como mucho. El tío Frank no era pariente nuestro, solo un viejo amigo de la familia al que apenas conocía. Pero, por alguna razón, su enfermedad se convirtió en el argumento definitivo. Esa misma noche, llamé a Daniel y le dije que no podía mudarme con él. Rompimos una semana después. No fue el único caso. Cada vez que intentaba establecer límites, el mecanismo de manipulación familiar se ponía en marcha con precisión milimétrica. Enfermedades, crisis financieras, chantaje emocional. Todo valía. Cuando cumplí 30 años, volví a intentar hablar con mis padres. Estábamos sentados en un restaurante al que los había invitado, y después de la segunda copa de vino, me armé de valor. Estoy pensando en comprar una casa, les dije, observando su reacción. Pequeña, pero mía. El agente inmobiliario me ha enseñado una muy buena acerca de vosotros. Mi madre se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Mi padre bebió lentamente de su copa, como si estuviera pensando en la respuesta. Es una idea interesante, dijo finalmente. ¿Y cómo piensas compaginar los pagos de la hipoteca con nuestra ayuda? Seguiré ayudando, pero quizá menos, respondí con cautela. Tendré que ahorrar para el pago inicial. Lauren, dijo con un tono de decepción, eres una persona sensata. Tú misma ves los informes financieros. Sin tu apoyo, la tienda cerrará en menos de 1 año. Es el legado familiar que hemos construido toda nuestra vida. ¿De verdad tu capricho es más importante? No es un capricho, papá. Entonces, ¿qué? ¿Te da vergüenza vivir con tus padres? ¿Qué dirán tus amigos? ¿De verdad es más importante que el bienestar de la familia? No encontré argumentos. O, más bien, no me atreví a expresarlos, y volví a retroceder. Ya en casa, tumbada en mi antigua habitación, con pósters de los grupos musicales que me gustaban en la adolescencia, me pregunté, ¿cuándo terminará esto? Pasaron los años, y yo seguía atrapada en una relación codependiente, en la que mi papel estaba claramente definido: proporcionar y apoyar sin hacer preguntas. Pero en lo más profundo de mi ser, crecía la certeza de que algún día tendría que elegir entre su bienestar y mi vida. Simplemente no sabía si alguna vez encontraría el valor para ponerme a mí misma en primer lugar. La primera mañana en mi propio apartamento fue extraña. Me desperté con la luz del sol dándome directamente en los ojos. En mi nuevo dormitorio no había cortinas. Durante unos segundos, permanecí desorientada, sin saber dónde estaba, pero luego me invadió una sensación de increíble ligereza. Nadie llamaría a la puerta para recordarme que era la hora del desayuno familiar. Nadie suspiraría ni insinuaría que la tienda no se abriría sola. Solo yo, mis decisiones y mi tiempo. Preparé café en una pequeña cafetera turca, el único utensilio que había tenido tiempo de desempaquetar, y salí al diminuto balcón. Abajo se extendía el parque, donde ya paseaban personas con sus perros. Para ellos, una mañana de sábado cualquiera. Para mí, el comienzo de una nueva vida. No encendí el teléfono hasta el mediodía, y enseguida empezó a sonar con notificaciones. 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz y 36 de texto. De mis padres, de mi tía Marta, de mi prima Emily, de los Parker, los vecinos, incluso de la señora Donovan, una anciana a la que a veces ayudaba con la compra. Respiré hondo y empecé a escuchar los mensajes, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada uno de ellos. Lauren, soy mamá. Por favor, llama. Estamos preocupados. Lauren, ¿dónde estás? Tu padre está muy nervioso. ¿Te das cuenta de lo que nos estás haciendo pasar? Hola, soy la tía Marta. Tus padres están muy mal. Pase lo que pase entre vosotros, no puedes desaparecer así. Es una irresponsabilidad. El último mensaje era de mi padre. Su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. Lauren, esto va demasiado lejos. Si no vuelves inmediatamente, yo...
Tendremos que tomar medidas. No estaba claro a qué medidas se refería, pero la amenaza sonaba lo suficientemente siniestra como para que un escalofrío me recorriera la espalda. Envié un mensaje breve a mis padres. Estoy bien, necesito tiempo. Por favor, respeten mi decisión. No había colgado el teléfono cuando volvió a sonar. Era mi madre. Lauren. Su voz temblaba. ¿Dónde estás? Tu padre y yo no hemos dormido en toda la noche. Ya te he escrito que estoy bien. He alquilado un piso. ¿Pero por qué? ¿Por una frase estúpida que se te ocurrió durante la cena? Tu padre solo bromeaba. No era una broma, mamá. Y no es solo eso. Tengo 32 años. Es hora de vivir mi vida. Pero no así. Se le quebró la voz. Has desaparecido sin más, dejando esa horrible nota con las facturas. ¿Te imaginas en qué situación nos has dejado? Sin tu ayuda no podremos salir adelante. Apreté el teléfono con más fuerza. Lo conseguiréis, mamá. Sois adultos. Tenéis un negocio. Os las apañabais antes de que yo llegara. Pero la situación ha cambiado. Casi gritaba. El mercado, la competencia, los créditos. Lo sabes todo. Lauren, no puedes dejarnos morir. Dejar morir. Esa frase me dejó helada. Era una manipulación clásica, pero por alguna razón, esta vez no funcionó. En lugar de la habitual sensación de culpa, sentí irritación. Nadie va a morir, mamá. Tendréis que aprender a vivir con lo que tenéis. Eso es todo. Te paso a papá, dijo con tono decepcionado. La conversación con mi padre fue aún peor. Empezó con amenazas, pasó a los reproches y terminó diciéndome que todos los vecinos y conocidos sabían ahora lo desagradecida que era yo. La señora Donovan lloró cuando le conté que nos habías dejado sin un centavo. Su voz resumaba veneno. Dijo que nunca pensó que fueras capaz de tal crueldad. No le recordé que la señora Donovan era una chismosa a la que le encantaba dramatizar. En lugar de eso, me limité a decir: tengo que colgar, papá. Estoy a punto de empezar una nueva vida y quiero deshacer las maletas. ¿Una nueva vida? Esbozó una sonrisa amarga. ¿Has abandonado a tu familia por una nueva vida? ¿Quién eres, Lauren? No te reconozco. Yo tampoco me reconozco, respondí con sinceridad. Y es una sensación maravillosa. Colgué el teléfono, ignorando sus exclamaciones indignadas, y lo apagué. Tenía mucho que hacer. Desempaquetar mis cosas, comprar lo más necesario y convertir aquel piso vacío en un hogar. Para el domingo por la noche, ya había amueblado la mayor parte de la vivienda. Muebles sencillos de la tienda más cercana, algunas plantas para dar vida al espacio, cortinas nuevas en las ventanas. El piso era minúsculo en comparación con la casa de mis padres, pero tenía algo acogedor y honesto. Aquí no había que fingir. El lunes volví al trabajo en la empresa de contabilidad. Por suerte, tenía suficientes ahorros para pagar la fianza y el primer mes de alquiler, a pesar de todo el dinero que había invertido en el negocio familiar y en la casa durante todos esos años. Estás diferente, comentó Marcus, mi compañero de trabajo, cuando nos encontramos en la sala de descanso. ¿Ha pasado algo? Marcus era nuevo en la empresa. Solo llevaba 6 meses allí. Había venido de otra ciudad. Rara vez hablábamos fuera del trabajo, pero había algo en él que me gustaba. Quizá su sonrisa tranquila o la forma en que escuchaba atentamente cuando le hablaban. Me he mudado de casa de mis padres, respondí, sorprendida de lo fácil que me había salido. He alquilado un piso. Enhorabuena, sonrió con sinceridad. Es un gran paso. Ya era hora, la verdad. ¿En qué sentido? Me puse tensa. Lo siento, dijo avergonzado. Es que siempre me parecías cohibida, como si llevaras una carga pesada. Y hoy te veo más libre. No supe qué responder. ¿De verdad mi estado interior era tan evidente para un desconocido? Gracias, supongo, dije por fin. Aunque a mis padres no les hace mucha gracia. Claro, resopló. A nadie le gusta perder el control. Esa frase me tocó algo dentro. Control. Eso era precisamente la esencia de mi relación con mis padres durante todos esos años. La semana transcurrió con relativa tranquilidad. Mis padres seguían llamando y escribiendo, pero ya no con tanta insistencia. Yo respondía con brevedad, ignorando sus manipulaciones emocionales.
El miércoles me llamó mi tía Marta y me contó durante un buen rato que mi madre lloraba por las noches y que mi padre había perdido el apetito. Tienes que entenderlo, Lauren, dijo con tono moralizante. Para los padres, los hijos siempre son niños, incluso cuando tienen más de 30 años. Les cuesta dejarlos marchar. No se trata de dejarlos marchar, tía Marta, repliqué. Se trata de la dependencia económica que han creado. Pero son tus padres, alzó la voz. Te criaron, te lo dieron todo. ¿De verdad unas cuantas facturas son un precio tan alto por su amor? No discutí. Es inútil intentar explicar a alguien que se encuentra dentro de un sistema familiar codependiente que hay algo que no funciona. El viernes por la noche volvía del trabajo pensando que, por primera vez en muchos años, tenía el fin de semana libre y no tenía que pasarlo en la tienda de mis padres. ¿Quizás iría al cine? ¿O simplemente leería un libro en el parque? Esos pensamientos agradables se interrumpieron cuando llegué a mi casa y vi el coche de mis padres aparcado en la entrada. Se me encogió el corazón. Me habían encontrado. Mientras subía las escaleras, pensaba frenéticamente en qué hacer. Una parte de mí quería dar media vuelta y huir, pero otra parte sabía que la conversación era inevitable. Estaban sentados en los escalones frente a mi puerta. Mi madre, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, y mi padre, con el rostro impasible. Al verme, mi madre se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí para abrazarme, mientras que mi padre se levantó lentamente, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Cómo me habéis encontrado?, pregunté, liberándome con cuidado del abrazo de mi madre. No fue difícil, respondió mi padre, encogiéndose de hombros. Dejaste tu nueva dirección en el trabajo. Llamamos a tu empresa y dijimos que necesitábamos entregarte unos documentos urgentemente. Sentí un escalofrío. Eso significaba que le habían mentido a mi secretaria para conseguir mi dirección. Otra violación más de mi intimidad. No debían venir sin invitación, dije, sacando las llaves. Pero ya que están aquí, pasen. Mi pequeño apartamento pareció encogerse con su llegada. Miraron a su alrededor con un desprecio mal disimulado. Mi padre fruncía el ceño al ver los muebles sencillos. Mi madre jugueteaba nerviosamente con el borde de su costosa blusa. ¿Por esto nos abandonaste?, dijo mi padre, señalando el espacio con un gesto de la mano. ¿Por esta perrera? Es mi casa, papá, dije, tratando de mantener la calma. Y la quiero. Lauren, cariño, dijo mi madre, tomándome de la mano. Entendemos que necesitas espacio. Quizá te hemos presionado demasiado, pero no puedes dejar de ayudarnos económicamente. ¿Te imaginas en qué situación estamos? Siempre decías que os las arreglabais, dije soltando su mano. Que la tienda seguía a flote. No queríamos preocuparte, dijo bajando la mirada. Pero la verdad es que en los últimos 3 años apenas hemos llegado a fin de mes. Mi padre hizo un gesto de irritación con la mano. Basta, Nancy. Ella debe saber toda la verdad. La tienda está endeudada. La casa está hipotecada por segunda vez. Tenemos créditos que ni siquiera sospechas. Me senté en el borde del sofá, sintiendo que me daba vueltas la cabeza. ¿Tan mal están las cosas? Le debemos al banco casi $200,000, dijo mi madre en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Y 40,000 más a los proveedores. Y... se detuvo. ¿Y? Levanté la vista. Hemos pedido dinero prestado a los Parker, intervino mi padre. Y a los Thompson. Y a tu tía Marta. ¿Han pedido dinero prestado a los vecinos? No podía creer lo que oía. ¿Cuánto? 10,000 a cada familia, dijo apartando la mirada. Les dijimos que era para ampliar el negocio. Me cubrí la cara con las manos. Todo era mucho peor de lo que pensaba. No eran solo dificultades económicas, era una auténtica deuda. ¿Por qué no me lo habéis dicho? Mi voz temblaba. ¿Todos estos años? Esperábamos poder salir adelante, dijo mi madre entre sollozos. Cada vez pensábamos, ya casi lo hemos conseguido. Llegará un nuevo producto, la competencia cerrará. ¿Y ahora qué? Levanté la vista hacia ellos. ¿Qué quieren de mí? Vuelve a casa, dijo mi padre, sentándose a mi lado.
Venderemos este piso, te daremos un préstamo. ¿Un préstamo? Me eché hacia atrás. ¿Queréis que me haga cargo de vuestras deudas? Eres parte de esta familia, Lauren. Su voz se volvió dura. No puedes simplemente lavarte las manos y dejarnos hundirnos. Lo perderemos todo. La casa, la tienda, nuestra reputación. En ese momento, por fin los vi tal y como eran. No eran villanos ni monstruos, sino simplemente personas enredadas en sus propios errores e incapaces de asumir la responsabilidad de sus decisiones. No voy a volver, dije con firmeza, y no voy a hacerme cargo de vuestras deudas. Pero tienes que ayudarnos. Mi padre se levantó de un salto. No puedes dejarnos en esta situación. Sí que puedo, dije, levantándome también. ¿Y sabes por qué? Porque yo no he creado esta situación. No son mis deudas, no son mis errores. He intentado ayudaros durante años, pero solo habéis gastado el dinero sin cambiar nada. ¿Cómo te atreves? Gritó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué habéis hecho exactamente, papá? Ya no temía su ira. Me habéis educado con la convicción de que mi valor se mide por lo útil que soy. Me habéis manipulado, haciéndome sentir culpable por querer tener mi propia vida. Me mentisteis sobre el estado del negocio, en lugar de reconocer los problemas y buscar juntos una solución. Mamá lloraba sentada en el sofá. Mi padre me miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de ira, miedo y, quizás por primera vez, respeto. Estoy dispuesta a ayudaros con el plan financiero. Continué con más calma. Puedo aconsejaros cómo reestructurar las deudas, cómo optimizar la tienda, pero no voy a pagar vuestras facturas, y no volveré a casa. Te arrepentirás, dijo mi padre entre dientes. Cuando nos echen de casa, cuando todo el pueblo hable de nuestra quiebra, te arrepentirás de haber abandonado a tu familia. No, papá, negué con la cabeza. Solo lamentaré no haberlo hecho antes. Agarró a mi madre por el brazo y la empujó hacia la puerta. Vamos, Nancy, aquí no nos quieren. Lauren, piénsalo bien, dijo mi madre, volviéndose en la puerta, con el rostro bañado en lágrimas. Somos tus padres, te queremos. Yo también os quiero, respondí con sinceridad. Por eso no puedo seguir con este círculo vicioso. Todos tenemos que aprender a vivir de otra manera. Cuando se cerró la puerta tras ellos, me dejé caer al suelo, sintiendo que me temblaban las rodillas. Nunca en mi vida le había hablado así a mi padre. Nunca me había enfrentado a los dos con tanta determinación. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Marcus. Quería saber cómo te va en tu nuevo sitio. ¿Qué tal si celebramos la inauguración? ¿Puedo traer pizza? Sonreí a través de las lágrimas. Quizás el mundo no era un lugar tan frío como mis padres habían intentado convencerme. Quizás, fuera de su control, había personas que te apreciaban simplemente por ser quien eras. La pizza suena genial, respondí. Y si es posible, con doble de queso. Hoy ha sido un día difícil. Sentarse en la consulta del terapeuta resultó ser más aterrador de lo que esperaba. La mesita con revistas cuidadosamente colocadas, la luz tenue, la música suave. Todo eso debería haberme tranquilizado, pero mis manos seguían jugueteando nerviosamente con la correa del bolso. Nunca antes había acudido a un psicólogo. En mi familia se consideraba un signo de debilidad. Los Prichetti resuelven sus problemas solos, solía repetir mi padre. ¿La Lauren? Una agradable voz femenina interrumpió mis pensamientos. Pase, por favor. Evelyn Ramírez no era en absoluto como me imaginaba a una terapeuta. No llevaba gafas con cadena ni un traje estricto. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y canoso, vestida con un sencillo vestido azul, que parecía más una tía simpática que una psicóloga severa. Bien. Sonrió cuando ambas nos sentamos en los sillones. Cuénteme qué la ha traído aquí. No pude empezar durante mucho tiempo. Las palabras se me atragantaban en la garganta. ¿Por dónde empezar una historia que había durado toda mi vida? Pero Evelyn no me metió prisa. Simplemente esperaba, irradiando tranquilidad y aceptación. Yo... Hace poco me fui de casa de mis padres. Logré decir por fin. Tengo 32 años, y solo ahora me he decidido a empezar una vida independiente.
Es un gran paso, asintió ella. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión precisamente ahora? Y se lo conté todo. Sobre mi infancia con un padre autoritario y una madre sumisa. De cómo, después de la universidad, volví a casa temporalmente y me quedé atrapada allí durante 10 años. De la tienda familiar, las deudas y las manipulaciones. De la dependencia económica de mis padres y de lo difícil que fue romper por fin ese círculo vicioso. Sí. ¿Sabe lo que más me sorprende de su historia? Preguntó Evelyn cuando terminé. Tu fuerza. ¿Crees que fuiste débil al permitir que tus padres te manipularan durante todos estos años? Pero, en realidad, se necesita una fuerza interior increíble para decir no y elegirte a ti misma. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Siempre consideré mi docilidad una debilidad, un defecto. Trabajaremos en el concepto de los límites saludables, continuó Evelyn, en cómo establecerlos y defenderlos sin sentir una culpa paralizante, y en comprender que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino una necesidad. Salí de la primera sesión con un ligero mareo y una extraña sensación de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una hija horrible por querer tener mi propia vida. Las semanas siguientes fueron una época de descubrimientos. Visitaba a Evelyn 2 veces por semana, y cada sesión me aportaba nuevas revelaciones. Aprendí sobre la codependencia y cómo se forma en las familias, que mi papel de salvadora no era una elección noble, sino parte de una dinámica familiar tóxica. Imagina que estás en un avión, me dijo Evelyn en una de las sesiones. ¿Qué dicen las instrucciones de seguridad? Primero ponte la máscara de oxígeno y luego ayuda a los demás, respondí. Exacto. No es egoísmo, es una condición necesaria para poder ayudar a los demás. Si te ahogas intentando ponerle la máscara a otra persona primero, no salvarás ni a ella ni a ti misma. Esa metáfora se me quedó grabada. Empecé a ver cómo, durante años, había intentado ponerles la máscara de oxígeno a mis padres, mientras yo misma me asfixiaba lentamente. Paralelamente a la terapia, mi vida también cambiaba en otros aspectos. Empecé a redescubrirme a mí misma. Resultó que me encanta levantarme temprano y dar un paseo por el parque antes de ir al trabajo. Me encanta cocinar platos picantes, que mi madre siempre consideraba demasiado exóticos. Me encanta escuchar jazz, aunque mi padre siempre cambiaba de emisora cuando empezaba la hora del jazz. Una mañana, al volver de correr, me encontré con mi vecina en el rellano. Era una mujer joven que intentaba cerrar la puerta y sujetar a un niño de unos 3 años que aún dormía. Déjeme ayudarla, le ofrecí, sujetando la puerta. Gracias, exhaló con gratitud. Normalmente salimos media hora más tarde, cuando ya se ha despertado, pero hoy tenemos que llegar al médico antes de ir al trabajo. Así fue como conocí a Tasha y a su hijo Ethan. Tasha era peluquera, criaba sola a su hijo y estudiaba diseño en la escuela nocturna. Cuando me lo contó, no pude ocultar mi sorpresa. ¿Y te las arreglas sola? Ella se encogió de hombros. ¿Quién más? El padre de Ethan desapareció antes de que él naciera. Mis padres viven en otro estado y apenas llegan a fin de mes. O me las arreglo sola o no me las arreglo. Su sabiduría y fortaleza me impresionaban. Tasha no se quejaba de su suerte ni buscaba culpables. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, día tras día. Empezamos a pasar los fines de semana juntos. A veces cuidaba de Ethan mientras Tasha estaba en clase. Resultó ser un niño sorprendentemente independiente para tener 3 años. Se vestía solo, ayudaba a poner la mesa y siempre recogía sus juguetes. ¿Cómo le has enseñado a ser tan responsable? Le pregunté una vez. Simplemente no hago por él lo que puede hacer solo, respondió Tasha. Hay que confiar en los niños y darles la oportunidad de arreglárselas por sí mismos. Es la única manera de criar a una persona fuerte. Sus palabras me hicieron pensar en mis padres. Toda mi vida me habían enseñado que la familia es sacrificarse por los seres queridos. Pero al observar a Tasha e Ethan, veía un modelo diferente. La familia es ayudar a los seres queridos a ser más fuertes, no hacerlos dependientes de uno mismo. Mientras tanto, llegaban noticias contradictorias de mis padres. La tía Marta llamaba casi todas las semanas con dramáticos informes.
que mi madre estaba postrada en cama por agotamiento nervioso, que mi padre había sido ingresado en el hospital con sospecha de ataque al corazón, que al final resultó ser una simple indigestión. Mantuve la distancia, pero seguía preocupada. 2 meses después de mi partida, decidí llamar directamente a mi madre. ¿Cómo están?, le pregunté cuando contestó. ¿Cómo se las arreglan? Su voz sonaba cansada, pero ya no tan histérica como antes. Nos estamos adaptando. Tu padre consiguió trabajo como asesor en una tienda de construcción en la ciudad vecina. 3 días a la semana. No podía creer lo que oía. Mi padre, que llevaba 12 años sin trabajar en ningún sitio, salvo en su propia tienda, el que consideraba que trabajar por un sueldo era indigno. ¿Y la tienda? Hemos reducido el horario. Ahora solo abrimos 5 días a la semana, en lugar de 7. Y yo... Se calló. Empecé a vender mis prendas de punto. ¿Recuerdas que siempre me ha gustado tejer? Resulta que a la gente le gustan mis bufandas y gorros. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre había tejido toda su vida, creando prendas bonitas y únicas. Pero mi padre siempre lo había considerado una pérdida de tiempo. Y ahora su afición estaba ayudando a la familia a sobrevivir. Es maravilloso, mamá, dije con sinceridad. Siempre has creado cosas preciosas. Se produjo una pausa incómoda. Tu padre quiere hablar contigo, dijo por fin. ¿Podríamos vernos? En algún lugar neutral. Acepté, aunque una voz interior me advertía del peligro. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en una cafetería del centro de la ciudad. Cuando llegué, mis padres ya me estaban esperando en una mesa junto a la ventana. Mi padre parecía demacrado, como encogido. Mi madre sonreía nerviosamente. Respiré hondo. Recordé todo lo que había aprendido de Evelyn y me acerqué a ellos. «Estás muy bien», dijo mi padre en lugar de saludarme. «La vida independiente te sienta bien». No me esperaba ese comienzo y no supe qué responder. «Gracias», logré decir por fin. «Tú también tienes buen aspecto. Mamá me ha dicho que has encontrado trabajo». Él frunció el ceño. «Es temporal. Hasta que solucionemos lo de la tienda». Pedimos café y hablamos un rato de cosas sin importancia. El tiempo, las noticias del pueblo, la salud de la tía Marta. Luego mi padre pasó al grano. «Escucha, Lauren. Entiendo que fui... exigente. Quizás a veces demasiado. Pero todo lo que hice fue por la familia. Por ti también». Escuché en silencio. No era exactamente una disculpa, pero al menos era algún tipo de reconocimiento del problema. «Tu madre y yo lo hemos pensado», continuó, «y hemos decidido que tenemos que reestructurar el negocio. Quizá incluso vender la tienda y empezar algo nuevo, más pequeño. Y necesitamos tu consejo, tu experiencia». «Puedo echar un vistazo a los papeles», acepté con cautela. «Ayudar a elaborar un plan». «Genial», se animó. «Y también hemos pensado, tú siempre has sido muy responsable con las finanzas. ¿Podrías ayudarnos con el crédito? Solo como avalista. Así conseguiríamos mejores condiciones». Ahí estaba. El verdadero motivo de la reunión. No eran disculpas ni reconciliación, sino un nuevo intento de meterme en una esclavitud financiera. «No», negué con la cabeza. «No voy a hacerme cargo de vuestros préstamos, ni como cofirmataria, ni como avalista». El rostro de mi padre cambió. La fingida amabilidad desapareció, dando paso a una irritación familiar. «¿Así que estás dispuesta a ayudar con consejos, pero no a apoyar realmente a la familia?» «Ayudar con consejos es un apoyo real», respondí con calma. «Si aprovechan mis conocimientos, podrán salir adelante sin nuevas deudas». «Es fácil para ti decirlo», alzó la voz. «Tú tienes un trabajo estable, sin compromisos. Nosotros podemos perder la casa». «Cariño», dijo mi madre, poniéndole la mano en el hombro. «No aquí». Él se apartó bruscamente. «¿Por qué no aquí? Que la gente sepa cómo trata una hija a sus padres». Y entonces comprendí que nada había cambiado. Incluso en una situación financiera desesperada, incluso después de haber dejado claros mis límites, él seguía intentando manipularme mediante la humillación pública y la culpa. «Me voy», dije levantándome de la mesa. «Cuando estés listo para hablar sin manipularme, avísame. De verdad quiero ayudarte a salir adelante.
pero no como antes. Lauren, por favor. Mi madre me agarró de la mano. Solo está enfadado, quédate. Antes habría cedido. Me senté de nuevo y acepté un compromiso que en realidad no era tal, sino un simple aplazamiento de lo inevitable. Pero ahora no. Lo siento, mamá. Llámame cuando quieras hablar. Sin presión. Salí de la cafetería con el corazón latiendo con fuerza, pero con una extraña sensación de paz interior. Algo importante había sucedido. No me había derrumbado ante la presión. No había cedido al chantaje emocional. Me había mantenido fiel a mí misma. Por la noche, sentada en el pequeño balcón de mi apartamento, contemplaba la puesta de sol y reflexionaba sobre la reunión. Tasha salió al balcón de al lado con una taza de té. ¿Un día duro?, me preguntó al ver mi expresión pensativa. He estado con mis padres, respondí. Siguen intentando involucrarme en sus problemas financieros. ¿Y qué has decidido? Me quedé pensativa. Sabes, siempre pensé que les ayudaba pagando sus facturas y resolviendo sus problemas. Pero hoy me he dado cuenta de que eso no es ayudar. Es simplemente mantener su dependencia. La verdadera ayuda es darles la oportunidad de aprender a valerse por sí mismos. Tasha asintió con comprensión. Como con los niños. A veces, lo más difícil es dejarles caer para que aprendan a levantarse. Exacto. Sonreí. Parece que mis padres, ahora que tienen 60 años, están aprendiendo lo que tu Ethan ya aprendió a los 3. A ser independientes. Nos reímos, y fue una risa ligera y liberadora. En ese momento, comprendí que no solo había roto una relación enfermiza con mis padres, sino que había abierto la puerta a un nuevo mundo de relaciones basadas en el respeto mutuo y el apoyo, en lugar de la dependencia y la manipulación. Más tarde, esa noche, escribí en el diario que había empezado a llevar por consejo de Evelyn. El amor verdadero no requiere sacrificios, requiere el valor de permitir que la otra persona crezca, incluso si ese crecimiento es doloroso. Quizás, al dejar marchar a mis padres, les he ayudado de verdad. La oficina de Brightwood Investments contrastaba enormemente con mi antiguo lugar de trabajo. En lugar de oficinas estrechas y tecnología obsoleta, había un espacio amplio con ventanas panorámicas, muebles modernos y plantas en cada rincón. Pero la diferencia principal no estaba en el interior, sino en el ambiente. Aquí se valoraba la iniciativa, se fomentaban las nuevas ideas, y por primera vez en mi carrera, sentía que mis conocimientos y mi experiencia eran realmente importantes. Han pasado 6 meses desde que me fui de casa de mis padres, y mi vida ha cambiado tanto, que a veces ni yo misma me creo estos cambios. El nuevo trabajo como analista financiera, que había conseguido hacía 3 meses, era una parte importante de esos cambios, pero no era la única. Lauren, ¿no te has olvidado de la presentación de las 2? Marcus asomó la cabeza por la puerta de mi despacho, con su sonrisa característica, que siempre me hacía sonreír. ¿Cómo podría olvidarlo? Me lo recuerdas cada hora. Bromeé, poniendo los ojos en blanco. Solo quiero asegurarme de que no estás nerviosa. Se acercó y me puso la mano en el hombro. Sabes que el proyecto es magnífico. El consejo de administración quedará impresionado. Marcus se había incorporado a Brightwood un mes antes que yo, y me recomendó inmediatamente cuando se abrió la vacante de analista. Nuestra relación, que comenzó como una amistad, se convirtió poco a poco en algo más, aunque ninguno de los dos tenía prisa. Después de todo lo que había pasado, necesitaba tiempo para aprender a confiar, y Marcus me lo dio con paciencia. ¿Nos vemos después del trabajo?, preguntó mientras se dirigía a la puerta. Tasha nos ha invitado a cenar. Ethan te ha preparado una sorpresa. Claro, asentí. Solo tengo que pasar por casa para cambiarme después de la presentación. La palabra casa tenía ahora un significado completamente diferente para mí. Mi apartamento se había convertido en un verdadero refugio, un lugar donde podía ser yo misma. Durante esos meses, lo había decorado por completo, transformándolo de un piso alquilado sin personalidad en un espacio que reflejaba mi personalidad. Estanterías llenas no solo de libros de trabajo, sino también de novelas que siempre había querido leer. Cojines de colores vivos en el sofá, cuadros en las paredes, impresiones baratas,
pero elegidas con mucho cariño. Y muchas plantas, mi nueva afición, que resultaba sorprendentemente relajante. Después del trabajo, pasé por casa para cambiarme y regar las plantas. El teléfono sonó cuando estaba cambiando el agua del jarrón, con las flores que Marcus había traído el día anterior. «Hola, mamá», respondí, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja. «Hola, cariño». Su voz sonaba más alegre que antes. «¿Cómo ha ido la presentación?» «Genial». No pude contener una sonrisa de orgullo. «Han aprobado el proyecto y me han encargado que dirija su implementación». «Eso es estupendo». Su alegría sonaba sincera. «Estoy muy orgullosa de ti». Nuestra relación con mamá se fue recuperando poco a poco. Después de aquel desafortunado encuentro en la cafetería, pasó un tiempo antes de que volviéramos a comunicarnos con regularidad. Al principio eran llamadas breves, temas neutros, frases cautelosas. Luego, conversaciones más sinceras. «¿Qué tal tu tienda de manualidades?», le pregunté mientras trasplantaba una violeta a una maceta nueva. «Crece poco a poco». Su voz denotaba una sonrisa. «¿Te imaginas? La semana pasada me encargaron 15 bufandas para regalos de empresa. Incluso le pedí a Gina que me ayudara a tejer para poder terminarlas a tiempo». Gina era una vieja amiga de mi madre, con la que había recuperado la relación después de mudarse. Era otro cambio que me alegraba. Mi madre estaba empezando a recuperar la vida social, que había abandonado casi por completo, cuando el control de mi padre alcanzó su punto álgido. «¿Y papá?», pregunté con cautela. Hubo una pausa. Se está adaptando», respondió mi madre por fin. El trabajo en la empresa de construcción resultó ser más difícil de lo que esperaba. Pero, ¿sabes? Creo que incluso le gusta. Llega a casa cansado, pero satisfecho, y habla de sus compañeros sin el enfado habitual. Eso era una novedad. Mi padre siempre había pensado que los que le rodeaban no le apreciaban ni le entendían. Oír que estaba encontrando un punto en común con sus nuevos compañeros era casi revolucionario. «Quería preguntarte», continuó mi madre tras una breve pausa, «¿podríamos vernos este fin de semana? Todos juntos. Tu padre quiere hablar». Me puse tensa. La última vez que vi a mi padre, terminó con un arrebato de ira y yo me fui del café. «No te preocupes», añadió rápidamente mi madre, al notar mi silencio. «De verdad ha cambiado. Estos meses han sido duros, pero útiles, especialmente después de vender la casa. 3 meses antes, mis padres vendieron la gran casa familiar en la que crecí. No podían hacer frente a los pagos de la hipoteca y los servicios públicos, y se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento en un edificio de apartamentos. Para mi padre fue un golpe especialmente doloroso, ya que la casa siempre había sido un símbolo de su éxito. «Lo pensaré», respondí, sin estar dispuesta a aceptar de inmediato. «Te llamaré». Después de la llamada, me quedé sentada en el balcón durante mucho tiempo, mirando el parque que se veía abajo. El verde de los árboles ya estaba teñido por el dorado del otoño. El tiempo pasaba, todo cambiaba. Quizás era hora de dar un paso más hacia la reconciliación. Llamé a Evelyn, mi terapeuta, con la que todavía seguía en terapia, aunque ya no tan a menudo. «¿Crees que estoy preparada para este encuentro?», le pregunté, describiéndole la situación. «La cuestión no es si estás preparada», respondió tras una breve pausa. «La cuestión es qué esperas de este encuentro. ¿Cuáles son tus expectativas?». Me quedé pensativa. No espero una transformación milagrosa de mi padre, ni una relación perfecta, pero me gustaría, no sé, quizás un poco de reconciliación, una oportunidad para un nuevo tipo de relación. «Entonces, tal vez valga la pena arriesgarse», dijo Evelyn, «pero con límites claros. Elige un lugar y una hora en los que te sientas cómoda. Establece un marco temporal. Y lo más importante, recuerda que siempre puedes marcharte si sientes que te manipulan o te presionan». Después de hablar con Evelyn, tomé una decisión. Pero en lugar de aceptar quedar en un lugar neutral, decidí invitar a mis padres a mi casa, a mi espacio, donde me sentía fuerte y protegida. Llamé a mi madre y le propuse comer en mi casa el domingo, de 12 a 3. Un horario claro,
tal y como me había aconsejado Evelyn. Para mi sorpresa, mi madre aceptó inmediatamente, sin intentar cambiar las condiciones como solía hacer. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mañana preparando una comida sencilla pero deliciosa. Pollo al horno con verduras, ensalada y pan casero. Una nueva habilidad que había aprendido durante estos meses de independencia. Marcus se ofreció a ayudarme y a darme apoyo moral, pero lo rechacé. Era mi batalla y tenía que librarla yo sola. Justo a las 12 llamaron a la puerta. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí. Estaban en el umbral. Mi madre con un pequeño bulto en las manos, seguramente algo tejido, y mi padre con una botella de vino y una expresión inusualmente insegura en el rostro. Ambos parecían diferentes de cómo los recordaba. Mamá estaba más fresca, con un nuevo corte de pelo y un vestido que no había visto antes. Papá había adelgazado, tenía una ligera barba y arrugas alrededor de los ojos que parecían haber aparecido en los últimos meses. Pasen, dije, apartándome para dejarlos entrar. Qué acogedor es tu piso, dijo mi madre con sinceridad, mirando a su alrededor. Estas plantas, siempre te ha gustado la vegetación. Gracias, dije, cogiendo el paquete que me tendía. ¿Qué es? Un chal, respondió con una sonrisa tímida. He visto que a menudo vistes de azul, así que elegí este tono. El chal era precioso. Fino, con un diseño intrincado, en tonos azul claro. Pasé los dedos por el suave tejido. Es maravilloso, mamá. Gracias. Mi padre me tendió una botella de vino, claramente cara. Espero que te guste el tinto, dijo con torpeza. El vendedor dijo que era de un buen año. Me encanta, respondí, cogiendo la botella. Pasen al salón, ya casi he terminado de preparar la comida. Al principio, la atmósfera en la mesa era incómoda. Intercambiamos frases cautelosas sobre el tiempo, mi nuevo trabajo y el negocio de manualidades de mi madre. Poco a poco, la tensión comenzó a disminuir. Les hablé de mi proyecto en Brightwood, y mi madre les contó las nuevas técnicas de tejido que estaba aprendiendo. Incluso mi padre se unió a la conversación, describiendo un complejo proyecto en el que estaba trabajando su equipo de construcción. Después de comer, pasamos al salón con unas tazas de té. Llegó el momento que tanto esperaba y temía. Lauren, comenzó mi padre, dejando la taza sobre la mesa. Queríamos hablar de lo que pasó, de todos estos años. Apreté las manos sobre las rodillas, preparándome para defenderme. He sido un padre horrible. Las palabras que nunca esperaba oír resonaron en el silencio de la habitación. Y una persona aún peor. Levanté la vista, sin dar crédito a mis oídos. Mi padre me miraba directamente a los ojos, con una mirada clara y firme. Cuando te fuiste, estaba furioso, continuó. Te culpaba de todo. Pero luego, cuando perdimos la casa, cuando tuvimos que vender la tienda, empecé a darme cuenta de que tenías razón. Todos estos años he vivido en una ilusión. Creaba una imagen de hombre de negocios exitoso, cabeza de familia. Pero en realidad solo te estaba utilizando. Los dos lo hacíamos, añadió mi madre en voz baja, mirando su taza. Debería haberlo detenido. Debería haberte protegido. Pero era más fácil cerrar los ojos. Me quedé sentada, aturdida por sus palabras. Nunca antes mis padres habían admitido su culpa de forma tan directa. ¿Sabes qué es lo más extraño? Continuó mi padre tras una pausa. Solo después de perderlo todo, empecé a vivir de verdad. El trabajo de verdad, no la farsa de una tienda moribunda, me dio un objetivo. Compañeros que valoran mi experiencia, pero no temen señalar mis errores. Es aleccionador. Me alegro por vosotros, dije con sinceridad. De verdad. Pero no hemos venido para eso, dijo mi padre enderezándose. No para presumir de nuestra revelación, sino para pedirte perdón de verdad por lo que te hicimos pasar. Y pedirte una oportunidad, añadió mi madre. Una oportunidad para empezar de nuevo, no como padres dependientes y una hija salvadora, sino como personas adultas que se respetan mutuamente. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuántas veces había soñado con oír esas palabras?
¿Cuántas noches había pasado imaginando esta conversación? No sé si podré olvidar todo lo que ha pasado, respondí con sinceridad. Los años de manipulación, el sentimiento de culpa que me habéis hecho sentir, eso no desaparecerá de la noche a la mañana. Lo sabemos, asintió mi padre. Y no te pedimos eso. Solo, déjanos demostrarte que podemos cambiar, que ya estamos cambiando. Los miré, a esos dos ancianos sentados en mi sofá, con aspecto tan vulnerable y sincero. Me hicieron daño, sí. Me hicieron perder años de mi vida. Pero también me habían dado la vida. Me habían criado, aunque con todos sus errores. Y ahora intentaban enmendarse. Estoy dispuesta a intentarlo, dije por fin. Pero con condiciones. Sin vínculos económicos. Sin manipulaciones. Y si digo no, es no. Sin presiones ni sentimientos de culpa. De acuerdo, asintió rápidamente mi madre. Mi padre dudó un segundo, pero luego también asintió. Y otra cosa, dije, respirando hondo. Quiero que sepáis que no me fui porque no os quisiera. Fue porque os quería demasiado, tanto que me olvidé de mí misma. Y ya no puedo seguir viviendo así. Lo entendemos, dijo mi madre en voz baja. Y ya no te pediremos que lo hagas. El resto de la reunión transcurrió en un ambiente más distendido. Hablamos de planes para el futuro, de los nuevos clientes de mi madre, de cómo mi padre estaba aprendiendo a usar el smartphone que le habían dado en el trabajo. Una conversación familiar normal, sin trampas ni dobles sentidos. A las 3 en punto, tal y como habíamos acordado, empezaron a recogerse. En la puerta, mi madre me abrazó con fuerza. Gracias por esta oportunidad, susurró. No te defraudaremos. Mi padre se movió incómodo y luego también se adelantó para darme un abrazo. Rara vez mostraba afecto físico, por lo que ese gesto fue especialmente significativo. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja, de que hayas encontrado la fuerza para marcharte, de que hayas construido esta vida por ti misma. Siempre quise lo mejor para ti, pero no supe demostrarlo. Después de que se marcharan, me quedé mucho tiempo junto a la ventana, mirándolos alejarse hacia la parada del autobús, ya no como los propietarios de una gran casa con 2 coches, sino como una pareja de ancianos cualquiera, cogidos de la mano. Por alguna razón, esa sencilla imagen tenía más dignidad que todos sus anteriores intentos por crear una imagen de familia exitosa. Me eché sobre los hombros un nuevo chal que me había regalado mi madre. El suave tejido me calentaba la piel y el color vivo me animaba. Era simbólico que su primer regalo para mí, después de nuestra ruptura, fuera hecho por ella misma, con su talento, y no comprado con mi dinero, como antes. El teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus. ¿Cómo te ha ido? ¿Necesitas compañía? Sonreí mientras escribía la respuesta. Mejor de lo que esperaba. Pero sí, me vendría bien compañía. ¿Traes helado? La vida continuaba. No era perfecta, con sus dificultades e incertidumbres. La relación con mis padres seguía siendo frágil y requería esfuerzo por ambas partes. Me esperaban nuevas pruebas, quizás nuevas decepciones. Pero ya no les tenía miedo. De pie junto a la ventana de mi apartamento, no solo sentía alivio por haber escapado de una relación tóxica. Sentía orgullo por mi decisión, por mi valentía, por haber rechazado el papel de salvadora y haber ayudado realmente a mi familia a ser más fuerte. Y, lo que es más importante, me había ayudado a mí misma a encontrar la libertad y mi propia voz. Fuera empezaba a llover, pero, por primera vez en mucho tiempo, el mal tiempo no me inquietaba. Por fin había encontrado el equilibrio en mi vida y estaba preparada para cualquier tormenta, sabiendo que tendría fuerzas para superarla. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.